del desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos? Tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, 1260 años, 3 años y medio, pero 3 años y medio proféticos. Y la serpiente dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces aquí tenemos que entender algunas cosas. Primero, Satanás comienza a perseguir a la mujer una vez que se va Cristo para el cielo, comienza a perseguir a la mujer. Y especialmente comienza un periodo de persecución en la Edad Media. Ya vamos a hablar más de eso cuando estudiemos el libro de Daniel. Pero comienza la persecución. ¿Y quién comienza a perseguir? Y ya vamos a hablar un poquito más claro, vamos a anticiparnos a esto. En el año 313 se une la iglesia cristiana con el Estado. Y se forma lo que le llamamos nosotros ahora lo que se llama la Iglesia Católica. Pero después con el tiempo nace Roma papal. Y no voy a dar todos los detalles. Cuando se declara al Papa como cabeza de la Iglesia, eso pasó, entró en vigor ese edicto en el año 538 después de Cristo. Y entonces por 1260 años tenemos que Roma papal, el Vaticano, persiguió literalmente a todos los que leían la Biblia, a todos los que querían seguir los consejos de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la doctrina del Vaticano? La doctrina del Vaticano es que si la Biblia se contradice a la Iglesia, ¿a quién le tengo que hacer caso? La Iglesia. A la Iglesia. Eso dice el Vaticano. Pero entonces aquellos que querían ser fieles a Cristo a través de la Biblia eran perseguidos porque la Iglesia se contradecía lo que la Biblia dice. Y es más, en esa época se prohibía leer la Biblia y al que le encontraron una Biblia en su casa, lo mataban, lo llevaban a la hoguera. Y eso pasó por 1260 años. Entonces, durante ese periodo, la Iglesia no podía vivir en las ciudades. ¿A dónde tenía que ir a vivir? Al campo, tenía que esconderse, tenía que vivir en lugares apartados. Es más, tenemos por ejemplo el pueblo valdense. El pueblo valdense, por ejemplo, fue un pueblo que seguía lo que la Biblia dice y todavía no había imprenta, pero ellos a sus hijos les enseñaban a escribir la Biblia y desde chiquitos ellos escribían la Biblia y se memorizaban la Biblia. Se sabían prácticamente toda la Biblia de memoria. Y estos valdenses vivían en el campo, vivían en el Piamonte, pero entonces eran joyeros ellos. Y entonces iban a vender joyas a la ciudad y cuando veían a alguien que era sincero, entonces detrás de las joyas sacaban un tratado de la Biblia. Y así iban evangelizando. Pero tenían que esconderse, a tal punto que llegaron a tener tanta influencia que se hizo una cruzada contra ellos y al final fueron casi todos eliminados. Pero así, por ahí surgía otro grupo de gente que era fiel a la Biblia y así otro grupo de gente y así había toda una guerra. Eso es lo que está descrito, que a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Se tuvo que esconder a su lugar. Pero una vez que fue al desierto, ¿qué hizo la serpiente? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ustedes saben que la Iglesia Católica el Papa declaraba cruzadas contra los herejes. Y después se creó la Santa Inquisición y la Santa Inquisición juzgaba a los herejes y los quemaba vivos a aquellos que seguían lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces, cuando la Biblia habla de agua, ¿a qué se refiere? A multitud, a gente. Dice que Satanás entonces tiró agua detrás de la mujer. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero dice, ahí fíjese, está en el versículo, vamos a ubicarnos aquí en el versículo, versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y en el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué simboliza la tierra? ¿Quién fue? ¿Qué es la tierra que ayudó a la iglesia de la Edad Media, que ayudó para refugiar a la iglesia? Y que ya el río no le llegaba, el río que largó de su boca, la serpiente, no le llegaba. ¿Qué es? América. Y para eso tenemos que ir a la historia. Y entonces ahí tenemos América. América, o sea, ¿qué fue América? Hubo un grupo de gente que dijo, ya tenemos que ir a un lugar donde nadie nos persiga, donde podamos ser libres. Y entonces se vinieron con un barco que se llamó el Mayflower y desembarcaron aquí. Y
Y entonces aquí hicieron colonias hasta que realmente hicieron un país donde se respetaba la creencia de cada uno. ¿Y saben por qué este país llegó a ser tan poderoso? Simplemente llegó a ser poderoso porque fue un país que respetó la libertad. Y fue un país bendecido por Dios. Lastimosamente este país está cambiando ahora, pero todavía estamos en este país que es un país bendecido por Dios. Pero va a cambiar y vamos a ver eso en la próxima profecía. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y aquí, gracias a Estados Unidos, es que el dragón no pudo seguir su plan. ¿Por qué? Porque el agua que perseguía a la mujer, ¿dónde estaba? Estaba en Europa. Entonces todos los que eran perseguidos en Europa, ¿a dónde iban? Se venían aquí a América, especialmente a América del Norte. Y entonces aquí se hizo este gran país que se fundó en los principios de libertad. Pero Apocalipsis 12:17, entonces cuando Satanás ve que no puede hacer nada para la iglesia, en el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este versículo se describe a la iglesia del tiempo final. Ahora, termina el capítulo 12 y termina con Estados Unidos como un refugio, América como un refugio para la iglesia de Dios. Pero ahora entonces, Satanás ve que le falló el plan y en el capítulo 13 vamos a ver cuál es la estrategia de Satanás para vencer al pueblo de Dios que se refugió en América. Y no solamente que se refugia en América, sino que desde América evangeliza a todo el mundo. Ustedes saben que si no fuera por América, la verdad de la Biblia no hubiera llegado a ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque en Europa son seculares y son prácticamente ateos. Y es Estados Unidos que es el país más religioso que existe aquí en la tierra. Por eso es una gran bendición abrazar los principios en los cuales se fundamentó este país. Lastimosamente, así como la Iglesia Bautista nace como un movimiento basado en principios, y muchas veces nosotros ahora vemos que la Iglesia en muchos lados se ha institucionalizado, lo mismo ha pasado con este país. Este país ya no está siguiendo los principios en los cuales, o sea, muchos de sus dirigentes no siguen los principios en los cuales ha sido fundamentada y ha sido fundada. Y es por eso que entonces Satanás se llena de ira y comienza a preparar la estrategia del tiempo final que está descrita en Apocalipsis capítulo 13, y eso vamos a analizar el martes, que va a ser con un poco más de detalle. ¿Ok? Entonces, este es el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? Hoy empezamos temprano, terminamos temprano, por lo tanto vamos a dar preguntas y vamos a terminar en punto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto o con respecto a otro tema o alguna reacción? Ok, entonces los 1260 años, en este caso sí nos trasladamos atrás, que fueron desde que la Iglesia Católica comenzó la persecución a la Iglesia cristiana hasta 1844. No, hasta 1798. ¿Qué pasó en 1798? En 1798, el general Berthier, comandado por Napoleón, pone preso a Pío VI y le quitan las tierras del Vaticano. Ustedes saben que en la Edad Media el Papa era el que coronaba a los reyes, y era el que decía: este va a ser emperador, aquel va a ser emperador. Y entonces los reyes todos, así como ahora, cada vez que un político es elegido presidente, ¿a dónde va? Va al Vaticano para recibir la bendición papal y que todo el mundo lo... Entonces, lo mismo en esa época, nada más que en esa época no era sino que tenían realmente que recibir la aprobación del Papa. Entonces, tuvo un poder desde el año 538 al año 1798, un poder pero inmenso tuvo el Vaticano. Pero en 1798, cuando ocurre eso con Napoleón, se acaba el poder. Y por eso se acaba también, como decía la profecía, que iba a tener poder por 1290 años. Y es interesante porque el poder, cuando entra en vigor el edicto que da Justiniano, de que el Papa era cabeza de obispos y corrector de herejes, eso fue en febrero del año 538. Y Napoleón, en febrero del año 1798, lo pone preso. O sea que fíjense, 1260 años justo como la profecía decía. Eso fue la Revolución Francesa. Eso fue como consecuencia de la Revolución Francesa.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, sí.